A los que nos quedamos, les invito a que puedan abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 7, estaremos leyendo el día de hoy en sus primeros 6 versículos. Por tanto, Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 1 al 6. Dice así la palabra de nuestro Señor. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Hermano, tome asiento. Una de las virtudes, ¿cierto?, de la predicación expositiva es que muchas veces se debe exponer temas que en general en la iglesia no se hablan, ¿no? El título del sermón de hoy se llama Las relaciones sexuales en el matrimonio. Y es difícil que, cierto, en una iglesia se hablen de estas cosas, pero si el Señor nos dice a nosotros en su palabra y nos enseña esto, es porque es necesario que la iglesia sea enseñada, ¿cierto? Segunda de Timoteo 3:16 dice, bueno, toda la palabra de Dios es útil para instruir. Y es necesario que sea entonces predicada toda la palabra. Quizás alguno de los que están oyendo, ya sea aquí o por las redes, no está casado y quizás dice, bueno, no tengo nada que saber, entonces no me interesa esto. Pero no, hermanos, yo creo que todo lo contrario. Es necesario que todo cristiano, ya sea casado, soltero o ya viudo, o que ya no quiere tener quizás un marido o una esposa ya en su vida, tenga una cosmovisión cristiana integral, total, clara. Porque nunca usted sabe si es que va a tener que aconsejar en algún momento. Por tanto, toda la palabra de Dios es pertinente para todos los hombres en todas las edades. Para los jóvenes, quizás los que todavía no se casan y se van a enfrentar al matrimonio, también es bueno que tengan entonces un entendimiento cristiano de este tema tan importante, ¿no?, que son las relaciones sexuales en el matrimonio. Ahora bien, a modo de introducción, la semana pasada, ¿cierto?, estuvo nuestro hermano Daniel con nosotros, predicando en este lugar, al cual le agradezco. Porque como ya todos saben, yo andaba afuera con mi familia. Y en aquel entonces, nuestro hermano Daniel expuso los últimos versículos del capítulo 6. Estuvo hablando, ¿cierto?, de la pureza sexual, ¿cierto?, del apartarse de la fornicación, del hecho de que nuestros cuerpos no son nuestros, sino que son de Dios. Y quiero quizás hacer esta pequeña mención porque justamente nosotros sabemos que esto de los capítulos y los versículos no es algo que el apóstol Pablo le haya escrito. El apóstol Pablo no escribió 1 Corintios 6 y 1 Corintios 7, no. Eso se puso después. Era toda una escritura continua. Y en este sentido debemos entender que lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver también mucho con lo que estaba hablando la semana pasada nuestro hermano Daniel. El apóstol Pablo en todo este texto y contexto, ¿cierto?, está hablando de la sexualidad. ¿Ya? Es así entonces como nos introducimos a este versículo 1, en donde encontramos las palabras que dicen lo siguiente. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El apóstol entonces es claro que está haciendo alusión a una duda expresada por los hermanos corintios a él. Esta duda, como dice el apóstol Pablo, fue expresada al apóstol Pablo a través de una carta. Esta carta no la tenemos, pero entendemos que es una carta dada o enviada desde la iglesia de los Corintios al apóstol Pablo.
muy probablemente enviada, como dice después en el capítulo 16, por Estéfanas, Fortunato y Acaico, que eran hermanos que fueron desde Corintio hasta donde el apóstol Pablo, y muy probablemente le hubieran llevado esta carta con ciertas dudas. Y digamos, por la contestación del apóstol Pablo, ¿cierto? Por lo que él va a responder, nosotros vamos a quizás especular en cuál era la duda que tenían los corintios. Sin lugar a dudas tiene que ver con las relaciones sexuales, con la sexualidad. Y es así entonces que nosotros empezamos a desmenuzar o empezamos a ver esta respuesta del apóstol Pablo. Él empieza a responder respecto de la duda que tenían los corintios y les dice que sería bueno al hombre no tocar mujer. Y estas son palabras que quizás suenan muy difíciles de comprender, ¿no? Son muy... dan para mucho. Mucho podríamos decir. Desde la forma, podríamos decir, más literal, que efectivamente no tengamos contacto con una mujer. O de una manera eufemística, ¿cierto? En el sentido de que no debería llegarme a una mujer. El apóstol Pablo está diciendo entonces que está pidiendo que los hombres, o está diciendo que sería bueno que el hombre no se acercara. ¿Estará hablando de una forma literal o de una forma figurativa, ¿cierto? ¿Qué es lo que estará tratando de decir el apóstol Pablo? Ciertamente, el apóstol Pablo está haciéndolo de una manera figurativa, en el sentido eufemística, ¿cierto? En el sentido de acercarse a una mujer, tocar a una mujer para tener intimidad sexual con ella. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero es importante aclarar esto porque lo que no está diciendo el apóstol Pablo, o lo que nosotros podríamos quizás tratar de dejar muy claro en esto, es que si nosotros vemos este texto de manera general, podríamos pensar que incluso el apóstol Pablo está llamando al celibato. No toques a una mujer. Entonces no tengo que tener contacto. No debería yo tener comunión con una mujer. De este texto, textos como estos, ¿cierto? Lamentablemente malinterpretados, ha nacido lo que nosotros conocemos como el celibato, que en la iglesia romana se establece para todos los que tienen algún cargo en la iglesia, para todos los sacerdotes y cosas así. Pero ¿está llevando la palabra del Señor a que nosotros guardemos ese celibato? Recordamos que el celibato es mantenerse solo toda la vida, casto, puro, sin hacer nada. No, el apóstol Pablo no está llamando a esto. Nosotros tenemos que ver la palabra, ¿cierto?, en general, y nosotros sabemos que el Señor desde el principio ha establecido el matrimonio como algo agradable a sus ojos. Derechamente, cuando hizo al hombre, ¿cierto?, Jehová dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y allí haré una ayuda idónea para él. Y las hizo a ustedes, mujeres. ¿Cierto? Efectivamente, hermano. El Señor hizo a la mujer y al hombre para que ellos se complementaran, para que estuviéramos juntos. Es más, hermanos, si pensáramos en que todos los hombres deberían ser célibes, efectivamente el mundo estaría condenado a la extinción en muy pocos años, ¿no? Porque si fuéramos todos célibes, no habría niños. O sea, es absurdo. Bajo ningún punto de vista nosotros podríamos pensar que el apóstol Pablo está llamando a un celibato. Cuando él dice que sería bueno que no tocáramos mujer, se está refiriendo justamente a lo sexual. Él utiliza la palabra ahí de tocar, la palabra haptomai, que significa derechamente tener contacto, un contacto estrecho, un contacto físico. Es un eufemismo, por cierto, para las relaciones sexuales. Él está diciendo entonces, sería bueno para el hombre no tener relaciones sexuales con las mujeres. Sin lugar a dudas, si lo vemos a la luz del contexto en general, podemos pensar que el apóstol Pablo está hablando de la santidad. Ahora bien, mientras yo meditaba en este tema, pensaba, bueno, desde un entendimiento hoy día de lo que es bueno, lo que es malo y un montón de cosas, quizás sería bueno que el hombre no tenga relaciones sexuales. Y quizás eso sería una verdad hoy día, ¿no? Pensemos en esto. ¿Sería bueno que no existieran las relaciones sexuales? Si lo vemos a la luz de la perversidad de los corazones de los hombres, diríamos que sin lugar a dudas. Porque, hermanos,
el corazón del hombre pervierte todo lo que el Señor ha hecho bueno. Y el sexo en general, las relaciones sexuales, son un regalo de Dios. El Señor lo ha hecho de manera perfecta y hermosa. Es un regalo para los hombres. Pero el hombre lo ha pervertido. ¿Cuántos abusos se cometen día a día por la perversidad de cómo se pervierten las relaciones sexuales? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuántas tocaciones? ¿Cuántos abusos? ¿Cuántas perversidades? Dejando de fuera incluso pensando en todas las aberraciones sexuales que vemos el día de hoy. Si pensáramos en todas las injusticias, en todas las maldades que se hacen, digamos, con fundamento en las relaciones sexuales, diríamos, bueno, quizás sería bueno que el hombre no tuviera relaciones sexuales. Pero claramente, hermanos, estos son pensamientos en los cuales nosotros podemos divagar. Nosotros, hermanos, día a día lidiamos con la sexualidad. Y es algo que va a existir hasta que el Señor venga. Y después que el Señor venga, no, se acaba, ¿cierto? El Señor dice que después seremos como ángeles. Las relaciones sexuales están en este contexto, aquí para nosotros. Y nosotros somos los que vivimos en un mundo hoy día, en un lugar, ¿cierto?, donde lidiamos con las relaciones sexuales. Y ahí el Señor, y aquí podemos ver el amor del Señor y la preocupación por sus hijos, que se preocupa incluso de normar estas relaciones sexuales. ¿Cómo un ser humano debería enfrentarse a las relaciones sexuales? ¿Cómo debería entenderlas? ¿Cómo debería ponerlas a hacer ejercicio? ¿Cuándo es válido y cuándo no? El Señor lo pone en su palabra. Es por esta perversidad, por las relaciones sexuales en general, lo que el apóstol Pablo aquí en el versículo 2 va a llamar fornicaciones, como dice, entonces que nosotros encontramos la primera normativa. Dice el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Podemos decir entonces que el apóstol Pablo está hablando de estas relaciones sexuales y está diciendo que como nosotros vivimos en un mundo donde lidiamos con esta situación, entonces el soltero que lidia con estas, podríamos decir, inclinaciones sexuales, que son normales, son parte de nuestra humanidad, el hombre debería buscar una mujer y la mujer debería buscar un hombre. Hermanos, entendemos que cuando hablamos de sexualidad es un tema muy complejo. Si miramos la ley de Moisés, ¿cierto? Nosotros sabemos que la ley de Moisés dice, no adulterarás. Pero cuando el Señor viene, ¿cierto? En Mateo 5 dice, bueno, ustedes oyeron que se dice, no adulterarás, pero yo les digo a ustedes que si tú miras a una persona y la deseas en tu corazón, tú ya has pecado con ella. En ese sentido, si podemos pensar en esto, a la luz de la ley de Dios y como nuestros corazones son pervertidos, nosotros que nos enfrentamos a la sexualidad día a día, pecamos continuamente. Y esto es algo que es una realidad. Que el que diga que no peca sexualmente es un mentiroso, porque esto viene desde lo más profundo de nuestro corazón. Incluso los que están casados y no, por sus mentes pasan muchas cosas. El problema quizás en lo cotidiano no es que nosotros pensemos o que nuestra mente separe alguna palomita, ¿cierto? Como dicen por ahí, si es que viene una paloma y se para en mi cabeza, no es mi culpa. Ahora, si esa paloma se ha unido ahí, es culpa mía. ¿Qué quiero decir con esto? Que las inclinaciones perversas de nuestros corazones, los pensamientos que vienen en nuestra mente, si bien no los podemos manejar, nosotros sí podemos retraer nuestra mano, podemos controlarnos a nosotros mismos y podemos tomar decisiones sabias para no caer nosotros en pecados sexuales que impliquen un contacto real o un pecado de infidelidad o un adulterio consumado. Nosotros podemos y debemos guardarnos de esto. El Señor dice, para ayudarnos a controlarnos, podríamos decir, para que el hombre pueda controlar esa sed, podríamos decir, esa necesidad de sexualidad, debería, como dice el apóstol Pablo, y lo va a decir más adelante, el que no tiene don de continencia, cásese.
Y hermanos, como dice después, porque mejor es casarse que andar quemándose. Y ese también es una forma, un eufemismo, una forma diferente de decir que es mejor que te cases a que andes pecando, porque claramente siempre se habla de estar ardiente, ¿no? Y él usa la misma palabra, de estar quemándose. Ciertamente, en este sentido, hermanos, este mandamiento suena un poco duro, ¿no? ¿Cómo anda y cásate? ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está el romanticismo? ¿Dónde está, cierto, el príncipe azul? ¿Dónde está la mariposita en la guata? ¿Dónde está todo esto que nosotros encontramos en el mundo? Y esa es la persona que me mueve el piso, entonces yo estoy esperando que realmente yo me enamore y aparezcan estos ciertos angelitos, que aparezca un cupido y flecha el corazón. Hermanos, ciertamente el amor que el mundo vende a través de todas estas cosas no es el amor que el Señor establece para el matrimonio. Recordemos que cuando nosotros nos casamos, debemos entender muy bien lo que estamos haciendo. Porque nosotros no nos casamos por emociones o por sentimientos. Nosotros debemos casar por convicciones, que son diferentes. Cuando uno se casa por las maripositas, por Cupido que flechó, porque estoy enamorado y ando pisando nubes, hermanos, se acaba. Es un tiempo que se va. Y después todo lo que te encantaba de esa persona, después lo odias. Porque nosotros, como humanos, nos cansamos muy rápido de las cosas. Si no, pregúntele a los electrodomésticos que tienen en su casa. Es así. Si nosotros no cambiamos nuestros hijos porque no podemos. ¿O no? Si así somos, es parte nuestra. Porque efectivamente los sentimientos cambian. Usted se casa enamoradísimo y a los 2 años se quiere separar. ¿Por qué usted cree que el mundo hoy día se separa todos los días? Venimos hace como ya 10, 20 años con más separaciones que matrimonio. Es una cosa rara, ¿no? ¿Y es por qué? Porque el mundo se casa por emociones. Ya no me siento enamorado, no tengo maripositas, ya me voy. No, hermanos. El matrimonio bíblico se fundamenta en la convicción. Cuando usted se va a parar al altar, usted va a decir, yo me comprometo ante Dios a ser feliz a esta mujer. Y la mujer se compromete ante Dios a ser feliz a ese hombre. Un amor ágape, un amor que se fundamenta en la entrega. Yo amo, ¿cierto? El amor que sostiene el matrimonio es, yo ante Dios me comprometo a ser feliz a mi esposa. No que mi esposa no me plancha, no me cocina rico, no hace ni la cama, que floja. No importa. Porque el compromiso no se fundamenta en lo que ella hace o no hace, se fundamenta en que yo hice un juramento ante Dios. Y asimismo, la mujer que se queja que el hombre es flojo, que no lo ayuda, ¿cierto? Que llega tarde, que va a jugar a la pelota y no vuelve y un montón de cosas. Usted no puede amar a su esposo si es que llega o no llega a la hora que usted quiere. Usted debe amar a su esposo porque se comprometió ante Dios a amarlo sin esperar nada de él. Ese es el amor que Cristo nos da a nosotros, ¿no? ¿O acaso Cristo le está pasando factura te amo, hoy día te portaste mal, no te amo? Lamentablemente así entiende el evangelio mucha iglesia evangélica. Yo hago para que Dios me dé y si es que yo hago mal, entonces Dios me odia, pero después me ama. Como si fuera una persona con crisis de identidad, no sé. El Señor nos ama a pesar de todas nuestras transgresiones, con amor eterno. Y ese mismo amor que nosotros recibimos no solamente debemos manifestarlo a nuestros esposos, sino a nuestros hermanos. Ay, es que me hirió. Ya, bueno, entonces lo dejo de amar. ¿No? Yo lo amo a pesar de que me hiera y lo perdonaré. Esto es el fundamento del matrimonio también, el perdón. El Señor quiere, hermanos, que nosotros tengamos matrimonios entendidos. Y aquí entonces el apóstol Pablo suena un poco crudo al decir, bueno, el que no tenga don de continencia, cásese. Y no significa voy por la calle, ya casémonos. No quiere decir eso. Significa, ¿cierto?, que debe casarse, ¿cierto?, siguiendo los parámetros bíblicos. El Señor dice, no te unas en yugos desiguales.
Entonces, si tenemos un joven aquí que por lo demás se está quemando y es normal, ¿cierto? Es una realidad. O una mujer que se está quemando, sí, es una cosa normal. Ya, cásese, pero busque una mujer cristiana o un varón cristiano. Oren al Señor y cásense. Y hermanos, esto es importante. Esta carta fue escrita a los corintios, ¿cierto? Dándole este consejo. Los corintios vivían en una sociedad, ¿cierto? Podríamos decir, en un contexto donde sin duda la fornicación, la depravación sexual y un montón de cosas era algo común en esa sociedad. Pero no era como esta. Y hoy día es peor. ¿Saben por qué? Hoy día, en este tiempo, vivimos en la sociedad más sexualizada de la historia. No sé, le ponen sexualidad hasta en un comercial de yogur. Así es el mundo en el que vivimos hoy día. Es una depravación constante. El mundo hoy día está impregnado de pornografía. Es cosa que prenda la tele, ¿cierto? Y en los canales nacionales, que antes, no sé, pues a las 9 veíamos Tata Colores y cosas así, los más viejos. Hoy día ve mujeres desnudas, relaciones, digamos, homosexuales y un montón de cosas. ¿Ustedes han visto esos videos de los trajes de baño de los años 50? Que no se mostraba nada. Hoy día en un programa juvenil o en un matinal muestran más piel que en esos años. Y ya es algo quizás para nosotros como normal, pero el tema, hermanos, es que la realidad es que lo pervertido ya se hizo normal. Lo que está mal se hizo normal. En otras palabras, normalizamos el pecado, normalizamos la perversión, normalizamos todas estas cosas. Lo que para los años 20 era algo indignante, porque en los años 20 una mujer que mostraba, no sé, un hombro, era indignante, hoy día la gente se ríe de eso. Y yo no estoy diciendo si es que mostrar el hombro o no mostrar el hombro es pecado o no, estoy diciendo que nuestra sociedad ha cambiado. Y vivimos en una sociedad hoy día donde, por ejemplo, la pornografía está metida en todos lados. La pornografía le ha hecho tanto daño a la sociedad hoy día que sin darnos cuenta se ha introducido la sexualidad incluso de los creyentes. Derechamente, la pornografía es el maestro de educación sexual de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque todo contenido pornográfico está a un clic. Es una realidad. Niños, 10, 12 años, en los colegios ven pornografía. ¿Por qué? Porque los papitos les dan celular a los niños a los 9 años, ¿cierto? Y cero control. Y ahí tienes internet limitado para que tú veas lo que quieras. Y es así como nosotros sabemos que niños de 8 o 9 años viendo pornografía, hermano. Nosotros esperamos que ese niño va a anhelar la santidad, la pureza, o que va derechamente a querer tener un matrimonio para la gloria de Dios. No, ese niño está contaminando su mente de una manera impresionante. Y es así, hermanos, como nosotros hoy día tenemos que tener mucho cuidado con lo que ven nuestros hijos. Todo el día. Vivimos en una sociedad terrible, hermanos. Pero el consejo de Dios es atemporal. El consejo de Dios no se fundamenta en si es que estamos en el siglo XXI, en el siglo XX o en el siglo XVIII. No. El consejo es para todos el mismo. Y lo mismo que se le dijo a los corintios, que palabra de Dios es para hoy día a usted, hermanos. Si usted está quemándose, cásese. Y este es el llamado real. ¿Por qué? Porque, entienda, hermano, muy de pareja estará, ¿cierto? Muy llevamos 20 años, llevamos juntos, pero si usted no está casado y está teniendo intimidad sexual, usted está pecando. Es un fornicario ante los ojos de Dios. Mejor, cásese, ¿cierto? Ahora bien, ya que nos introdujimos ya al matrimonio cristiano, porque sabemos que, o sea, nos introdujimos al matrimonio, porque el apóstol está hablando de la sexualidad, cásese. El apóstol Pablo no se va a quedar solamente en decir cásense, sino que ahora les va a dar consejo a los que ya están casados. Y dice en el versículo 3 y 4, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido.
La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Lo primero que vemos es que existe un deber matrimonial, ¿no? El apóstol Pablo hace referencia a que la mujer y el marido cumplan con el deber conyugal. Hay un deber de ambos, un deber tanto de esposos como de esposas. Este deber, hermanos, es tener relaciones sexuales. Van a decir por ahí, ¿el pastor está llamando a tener relaciones sexuales? Sí, pero los matrimonios. ¿Sí? Porque es su deber. Los que están casados, ¿cierto? Son llamados por Dios a través de la palabra del apóstol Pablo a que deben tener intimidad sexual. Ahora bien, es importante, hermanos, hacer cierta aclaración al respecto, porque también en versículos como este, o por versículos como este, malentendidos, se han llevado a cabo una serie de abusos también, y sobre todo a las personas que usan la Biblia. La iglesia evangélica, utilizando estos textos, hermanos, se han cometido incluso atrocidades dentro del matrimonio, violaciones dentro del matrimonio. ¿Puede haber una violación dentro del matrimonio? Sí, sin lugar a dudas, también. Por eso me quiero sentar ciertas premisas o ciertas observaciones claras respecto a este versículo para dejar establecidas ciertas verdades dentro de la sexualidad en el matrimonio. En primer lugar, y esto es algo bien práctico por lo demás, ¿cierto? Los deberes, ¿cierto? En el matrimonio, los deberes conyugales son iguales tanto para hombres como para mujeres. El apóstol dice que los hombres cumplan su deber y las mujeres cumplan su deber. Esto es a ambos por igual, ¿ya? Lo primero que establecemos entonces es que si bien el hombre es la cabeza del hogar, al enfrentarnos a este mandamiento, las responsabilidades son iguales. Hay una igualdad en este sentido respecto de la ordenanza. En otras palabras, no es que el hombre mande más en esto. No. Para ambos, los deberes son los mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este sentido, en el matrimonio, en la sexualidad, el Señor o Dios pone al hombre y a la mujer en la misma situación. Hablando de la sexualidad. Están iguales. En que no hay preferencias, que la mujer no se deba y el hombre sí puede hacerlo. No, no. Hombres y mujeres tienen deber. Ambos por igual. Segundo punto. Las relaciones sexuales dentro del matrimonio, y esto es una aclaración, es un acto de entrega, es un acto de comunión, de máxima intimidad. Y es ideal, hermanos, que esto sea movido por el amor, no por coacción, no por amenazas, no por manipulación, no por la fuerza. Todos estos elementos están prohibidos. En otras palabras, si yo tengo mi esposa y yo quiero tener intimidad con mi esposa y mi esposa no quiere tener, el hecho de que ella no quiera obedecer un mandamiento de Dios o un mandamiento para el matrimonio no significa que te someto, entonces te pego, o te manipulo, o te amenazo. No, hermanos, no es así. Todas las ordenanzas de Dios se responden ante Dios, pero al encontrarme una negativa yo no puedo usar ningún tipo de abuso para llevar a cabo esta situación. El fundamento de la unión sexual, de la relación sexual, debe ser el amor. Deben tener intimidad porque se amen. Es una manifestación preciosa de amor. ¿Ya? Tercero, en el matrimonio sí o sí debe haber intimidad sexual. No puede existir en un matrimonio la situación que están casados pero que no hay intimidad sexual. Esto entendemos que en términos generales, porque me va a decir, pero es que mi esposa es inválida. Son temas particulares. Estamos hablando de términos generales. En términos generales, en los matrimonios sí o sí debe existir o debe haber una continua, y eso de continua
cada familia, cada matrimonio lo verá, pero debe existir sexualidad. Deben tener relaciones sexuales los matrimonios. Ahora, es importante aclarar que hay mucha ignorancia, hermanos, de las relaciones sexuales en los matrimonios. Es algo que no se habla y menos en las iglesias. En la iglesia evangélica de campo, por ejemplo, esto es algo impresionante. No se habla. Incluso muchas hermanas evangélicas piensan que si tienen relaciones sexuales con su esposo están pecando. No, hermanos. Lamentablemente, nosotros fuimos conquistados por los católicos. Nosotros los chilenos y todo el Cono Sur, a sola excepción, ¿cierto?, de Brasil, fuimos conquistados por los católicos. Y el católico, en general, católico romano, tiene una observación de la sexualidad como si fuera inmunda. Ustedes se fijan, los romanos, por eso practican celibato y por cualquier cosa sexual, está lleno de pedófilos y todo, pero para ellos, para afuera, es aberrante. Y así se le ha enseñado a la sociedad. Y hermanos, no. Lamentablemente esto ha permeado las iglesias. La sexualidad, hermanos, tener relaciones sexuales no es pecaminoso. Siempre y cuando se haga como Dios manda que se haga. ¿Hay formas pecaminosas de tener relaciones sexuales? Sí. La sodomía, la fornicación, tener intimidad fuera del matrimonio, lujurias, orgías, violaciones, la homosexualidad y una serie de ramificaciones de la sexualidad son pervertidas y son pecados. Pero la sexualidad, hermanos, dentro del matrimonio no es pecado. Entonces, si usted está casado y tiene su esposa, gocen de la sexualidad. Disfrútenla, es un regalo de Dios para el matrimonio. Cuarto punto, y para también añadir esto, la sexualidad en el matrimonio no es solamente para la procreación. ¿Para qué es el sexo? No, para procrear. No. Eso es una visión romana, ¿cierto?, de la sexualidad, pero no es la visión bíblica de la sexualidad. La sexualidad en el matrimonio es un regalo de Dios para nuestro gozo y recreación. Como dice Proverbios 5, dice así: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Es para recrearse? Sí, hermanos. Es algo, un regalo para los matrimonios. No solamente para el hombre, sino que para la mujer. Sin lugar a dudas, el matrimonio deben ustedes como matrimonio tener intimidad y no sentirse culpables por eso. De hecho, deben anhelarlo, buscarse. Es algo real. Vivimos lamentablemente en un contexto evangélico, hermanos, donde hablar de esto es como, y ya siquiera hablar los pecados. No, hermanos. Si el Señor lo pone ahí en su palabra es por algo. Es para que nosotros aprendamos. Quinto, hay ocasiones en las que un matrimonio sí puede abstenerse de tener relaciones sexuales. En otras palabras, ¿cierto?, un hombre y una mujer tienen la posibilidad de negarse en situaciones especiales. Y aquí nos introducimos al versículo 5, donde dice el apóstol: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente de la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Podemos ver que el mandato del apóstol Pablo es el mismo: no se nieguen el uno al otro. No negarse el uno al otro es lo mismo, cumplan su deber conyugal. Recuerden que sus cuerpos no se pertenecen a sí mismos, sino que cuando ustedes se unen en matrimonio, son uno. Importante aclarar eso, ¿no? Pero si bien el llamado claro es tengan relaciones sexuales, y quizás la manera más, digamos, cruda de decirle a la iglesia y a los matrimonios, este texto es: tengan relaciones sexuales, no se nieguen. En otras palabras, no, es que me duele la cabeza, no, es que no quiero. No se nieguen. Es verdad, hermanos, esto es una realidad. Y ojo que a las mujeres les duele la cabeza siempre. No conozco varón que le duele la cabeza. Siempre hay una excepción.
Pero en general, ¿quién está cansado siempre? La mujer. Hay excepciones, sin lugar a dudas. Pero el apóstol dice, no se nieguen, hermanos. A no ser, y aquí pone entonces, podríamos decir la salvedad, pone la cláusula, pueden abstenerse, pueden apartarse cuando ustedes se pongan de acuerdo, cuando hay un acuerdo, y se dediquen en este caso a la oración. Llegando a este punto, hermanos, podemos también añadir que hay muchos, podríamos decir, argumentos, muchas oportunidades también en las cuales abstenerse de tener intimidad en el matrimonio son lícitas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hay algún tipo de enfermedad, es razonable, ¿no? Que digan, no, sabes que no, porque estoy enfermo. Particularmente en el periodo de la mujer, no debería tener intimidad en el periodo de la mujer, ¿cierto? Pero hay otro tipo de enfermedades que lamentablemente pueden surgir tanto en un hombre como en una mujer. No vamos a hacer una descripción de enfermedades porque hay muchas. Pero podríamos decir que enfermedades invalidantes, ¿no? Porque el dolor de cabeza o el resfrío no vale, ¿no es cierto? No sería un argumento. No, porque estoy resfriado. No es invalidante. Pero sí hay enfermedades que podrían salvarse. Sí, caerse de 2 metros y puede ser un argumento de que pueda decir no. ¿Por qué? Porque hay enfermedades. O un embarazo también. Esos son temas más profundos. Para consejería, ¿ya? Bueno, hay entonces instancias, pero aquí lo que nosotros deberíamos pensar es en lo que dice el apóstol Pablo del mutuo consentimiento. El fundamento del matrimonio, hermanos, es la comunicación. Un matrimonio debe comunicarse. Derechamente, amarse implica oírse, ¿cierto? Es que mi esposa grita, es que ahora mismo, usted debe oír a su esposa y a su esposo igual. Eso es amar. Y también decir las cosas es una manifestación de amor. Decirle a alguien, a tu esposa, sobre todo, decir las cosas, aunque nos molesta, porque si hay algo que nos molesta, ¿cierto? Es que las esposas nos digan las cosas, es una realidad. También debemos entender que es una manifestación de amor. ¿Cierto? Es una realidad. Muchas veces nosotros no decimos las cosas porque pensamos que estamos amando. Pero, hermanos, muchas veces, y siempre, derechamente, decir la verdad es amor. Siempre recordemos cuando el Señor Jesucristo se encontró con el joven rico, ¿cierto? Y le dijo, después de esta conversación, lo que aparece ahí es que el Señor dice, lo amó. Y le dijo una tremenda verdad. Y muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que guardando la verdad estamos amando y no. Debemos decir también, oír y decir. Esto es parte de la comunicación. Y en este sentido, podemos entender que cuando hay mutuo consentimiento, detrás de esto hay un acuerdo, hay una conversación, hay una comunicación que se ha hecho efectiva. ¿Para qué? Para que ambos lleguen a un acuerdo respecto de cierta materia. Y en este sentido, cuando hay un acuerdo, también es válido abstenerse. Es válido abstenerse. Ahora, lo que dice el apóstol Pablo es que este tiempo de abstinencia sea un tiempo corto, podríamos decir, para que ellos vuelvan a unirse. Porque aquí hay un tema. Dice que la causa de volver a tener intimidad es para que no sean tentados por Satanás, a causa de vuestra incontinencia. Y ciertamente esto es algo que está en nosotros. Cuando un matrimonio deja de tener intimidad, empieza a mirar hacia el lado. Eso es una realidad absoluta, comprobada empíricamente en una serie de casos. Lo que está detrás del mandamiento del Señor a través del apóstol Pablo es la pureza del matrimonio. Nosotros encontramos en el libro de Hebreo, ¿cierto? Que dice que honroso sea el matrimonio, ¿cierto? Y el lecho sin mancilla,
que nuestra cama, se dice, ¿cierto?, esté limpia. En otras palabras, que nuestra intimidad sexual sea pura. Y mancillarla, ensuciarla, significa traer a nuestra cama infidelidades, adulterios y otra serie, ¿cierto?, de pecados sexuales. Un sinnúmero. Pero aquí estamos hablando de una posible infidelidad. Cuando un matrimonio no se une, hermanos, no es sano. Lamentablemente conozco testimonios de matrimonios que están casados y llevan un año sin intimidad sexual. Y eso, lo voy a decir claramente, hermanos, no puede ser. No debe ser. No puede ser que una pareja no tenga intimidad sexual en términos normales en 6 meses. No puede ser. No puede ser que una pareja no tenga intimidad en 3 meses. No puede ser que una pareja no tenga intimidad en 1 mes. No puede ser. ¿Por qué? Porque cuando esto sucede, el corazón nuestro, que es perverso y engañador, empieza a buscar lo que le falta. Y esto es algo que viene con nosotros. Si nosotros pensamos en la cantidad de infidelidades que hay y en el motivo de las cuales, nosotros nos daremos cuenta que muchas infidelidades se dan. ¿Por qué? Porque en el matrimonio no hay relaciones sexuales. Porque ya se apagó la flor. Y esto nos lleva a entender otra cosa importante, hermanos. Una cosa es tener intimidad y otra cosa es tenerla bien. Una cosa es tener intimidad y otra cosa es tenerla bien. Cuando hablamos de deber conyugal, no significa solamente hacerlo, significa hacerlo bien. No basta con que el hombre se derechamente monte arriba de una mujer como un animal y se satisfaga. Eso no es tener intimidad. Eso es un abuso. Cuando hablamos de deber conyugal del hombre es preocuparse de que mi mujer se esté satisfecha. Y en esto está la comunicación. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué necesitas que haga? ¿Qué necesitas que no haga? Sí, se escandaliza la gente cuando hablamos de esto, pero es la realidad. En un matrimonio debe haber comunicación. Hermanos, quizás aquí no pasa, y maravilloso que no pase, pero en muchos lugares hay mujeres que no saben lo que es un orgasmo. Esposas, mujeres que llevan 20 años de casada y no saben lo que es un orgasmo. Sucede. Si no sucede en su matrimonio, maravilloso. Pero es así. En el matrimonio debe haber comunicación. Debe estar el anhelo de satisfacer a mi esposa. Debe estar el anhelo de hacer esto bien. Porque, hermanos, cuando decimos soli Deo gloria, esto implica nuestras relaciones sexuales. ¿Sí? Si yo voy a hacer el amor con mi esposa, tengo que también pensar que la forma en que lo hago debe glorificar al Señor. Y eso implica, ¿cierto?, que sea hecho en pureza, que sea hecho en los términos que el Señor establece en su palabra, pero que también sea fundamental en el amor. Y que yo cumpla mi deber, porque como hombre es mi deber tener intimidad con mi esposa, pero también satisfacer sus necesidades. Y lo mismo para la mujer. Porque no solamente son las mujeres insatisfechas, hay muchos varones insatisfechos. Es ahí entonces que el llamado es a los matrimonios a que la sexualidad no sea un tabú dentro del matrimonio, sino que sea algo que se converse y que se lleve a cabo. Y que no se nieguen, que es el llamado del apóstol. ¿Por qué? Porque, hermanos, la sexualidad en el matrimonio no es trivial. Este tema no es un tema que no importa, es un tema tremendamente importante en el matrimonio. Y el Señor en su bondad, en su amor, en su preocupación, nos habla de estas cosas que pueden ser crudas, que pueden ser duras, pero que son necesarias. Porque si hay algo, hermanos, que con lo que nosotros nos relacionamos como seres humanos, es la sexualidad.
y si hay algo que hemos pervertido en la sexualidad. Entonces es necesario que nos acerquemos a tener una como visión bíblica de lo que es la sexualidad. Ahora bien, estamos hablando entonces que hay motivos en los cuales el hombre y la mujer pueden abstenerse. Y esto se fundamenta en la comunicación. Hay argumentos, hay motivos por los cuales entre los dos pueden llevar a cabo una conversación donde se abstengan. Esto no es macabro, ni mucho menos. Pero es importante, hermanos, también entender que el apóstol Pablo pone detrás la oración. Y lo pone porque podemos pensar que son problemas muchas veces los que nos llevan a nosotros a no tener intimidad con nuestra esposa, ¿no? Muchas veces es porque estamos estresados, porque tenemos problemas económicos, porque tenemos problemas familiares, porque tenemos problemas de muchas maneras, de muchas formas. Y en ese sentido, ¿por qué no usar este consejo del apóstol Pablo y orar juntamente por estos problemas para que sean subsanados, para que sean arreglados y volver a la normalidad de nuestra intimidad sexual? Entonces, quizás si pensamos en lo que está tratando de decir el apóstol es que podemos guardarnos, podemos abstenernos en el mutuo acuerdo, pero debemos también orar para que esta situación no se mantenga en el tiempo. Porque mantener una actividad sexual en el matrimonio no solamente es sano, y aquí dejo claro esto, es un mandato de Dios. Así que a mirarlo de manera clara y bíblica. Termina el apóstol Pablo diciendo: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Y lo primero que quiero dejar claro, hermanos, con esto es que el apóstol Pablo, al decir esto, mas digo esto no significa todo lo que viene hablando desde el capítulo 6 en adelante. Se refiere justamente a lo último dicho, lo del consentimiento mutuo. Eso es lo que el apóstol Pablo no pone como mandato, sino como por concesión. Está diciendo entonces que los cónyuges pueden tomar esa decisión de abstenerse, de un tiempo abstenerse, guardarse, y se los concede sin lugar a dudas. No impone entonces el apóstol Pablo mandamiento en este sentido. En otras palabras, está dejando claro que él no está ordenando la abstinencia, sino está concediendo la abstinencia en este sentido. Y esto está claramente establecido con lo que él dice. Él manda entonces a que las parejas, esposos y esposas, tengan intimidad sexual. Recordemos, antes, el que no está casado, no toque mujer. Y si se está quemando, cásese. Pero los casados, ¿cierto?, tengan intimidad sexual. Pero les concedo que tengan abstinencias momentáneas por mutuo consentimiento. Amén. Una breve reflexión nomás para concluir este sermón, hermanos. Es hermoso ver cómo Dios se preocupa hasta de los más mínimos detalles para guardar nuestras vidas y nuestros corazones. En este caso particular, nuestro Dios nos ayuda a entender la sexualidad en el matrimonio de la manera correcta, sin contaminaciones o imposiciones humanas. Hoy vivimos en un mundo donde la sexualidad está totalmente pervertida de lo que se diseñó en su origen. Y por tanto, Dios, que es tan bueno, nos ayuda a encontrar una perspectiva correcta de lo que sin duda es una bendición para nosotros y nuestros cónyuges. Debemos orar a Dios para amar a nuestras esposas o a nuestros maridos de una forma correcta y que a través de esto también seamos fortalecidos en nuestras mentes y corazones, guardándonos de los engaños del maligno y de las pretensiones del mundo. Amén. Hermanos, oremos al Señor. Bendito Dios, damos gracias por su palabra. Sin lugar a dudas, lo que encontramos en su preciosa palabra son verdades importantes para nuestra vida. Damos gracias por preocuparse de estos detalles, Señor, y de normar nuestras vidas en este sentido. Oramos por los matrimonios de esta iglesia particularmente, para que la comunión, la comunicación, el amor fluya. Que, Señor, los frutos del amor ágape se manifiesten en los matrimonios de esta iglesia. Fortalézcalos, Señor,
déles entendimiento, que cada día puedan tener una comunión más acorde con su palabra. Damos gracias por su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.